Bien, la clase que vamos a ver hoy es el último contenido que vamos a ver antes del parcial. ¿Ok? El parcial tengo previsto que sea para la semana que viene, el día martes, en la hora de clase. ¿Ok? Sería el parcial tiene una duración de hora y 40, hora y 45, más o menos. Entonces va a ser el mismo día martes en la hora de clase. Ok, entonces, ese tema que nos falta por ver es el tema de cursores, que les había dicho que los cursores se utilizan para poder guardar más de unas variables, más de unos registros en una variable. Ok, entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. Igual vamos a atender también las consultas o comentarios que ustedes puedan tener acerca del parcial y acerca del proyecto. Mañana también me voy a conectar por si tienen algunos comentarios con respecto a algo del parcial que no hayan dicho hoy o si quieren preguntar algo. Aprovecho una vez antes de comenzar esto para preguntar cómo van con la práctica de trigger. Bueno, a nuestro grupo le falta. No te escucho bien, Gabriel. Si puedes acercarte ¿Aló? un poco y hablar más duro. ¿Aló me escucha? Más o menos. Ajá, ¿Aló? más o menos. ¿Ahora? Ahora sí. Que a nuestro grupo todavía les falta bastante de esa práctica, pues, porque tenemos unos problemas ahí que nos da un error. Entonces estamos solucionando ahí. Ok, es importante que practiquen bastante lo que son las partes de trigger. Yo voy a montar otra práctica para esta misma semana para que puedan practicar también los triggers de sistema. Entonces es importante que practiquen bastante eso para que sepan cómo funciona, ¿ok? Cómo funciona for each row, for statement, cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro, cuáles son las claves del enunciado o del ejercicio que te dice cuándo utilizar uno y el otro, porque a lo mejor yo puedo decir el ejemplo que colocaba la vez pasada. Si yo quiero limitar la cantidad de clases, por ejemplo, de una autoescuela, eso tiene que ser antes de la transacción, no después. Porque si es después, ya yo ingresé eso en la base de datos, ya no tengo nada que hacer. Ahora, si necesito, después de hacer algo en esa tabla, generar otra cosa en otra tabla, ahí a lo mejor sí me puede funcionar el after. También el tema de si lo quiero hacer por cada transacción o una vez para validar algo en concreto en todo el bloque de transacciones. Todo eso son cosas que son claves, al igual que el tema de tablas mutantes, de saber cuándo da el error, por qué lo da, cuáles son las estrategias para solucionarlo. Ahí en Módulo 7 tienen varias guías para ir estudiando todos esos conceptos y más que estudiarlo es practicarlo, ¿ok? La práctica ayuda, el mismo proyecto y las mismas prácticas que ustedes mismos se puedan definir. Eso es importante que lo vayan estructurando. Y bueno, estamos muy cerca, la semana que viene, o sea, no tienen mucho tiempo para, digamos, tienen que ponerse desde ya las pilas para poder practicar y que les pueda alcanzar el tiempo, ¿no? Igual, al igual que esta clase que vamos a ver hoy, aquí esto también lo deben practicar para poder, digamos, combinar todos los conocimientos en los stop procedures, los triggers y las funciones. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a volver a conversar de esto, pero antes de ello vamos a ver este tema de los cursores que se va a entender sencillo, no es tan complejo, pero es importante saberlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un cursor? Yo les comentaba que un cursor es básicamente similar a lo que ustedes hicieron en programación 2, apuntadores. Es una variable de fichero o puntero que señala a una unidad o una fila del resultado obtenido. Es decir, imagínate que tú tienes tu resultado del query. Ese resultado a ti te devuelve un conjunto, un result set, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poder tú hacer con esto? Vas a poder recorrer
o manipular ese resultado de ese query fila a fila, sin, sin manejarlo como un conjunto, que es como lo hemos hecho hasta ahora en base a datos 1, con los filtros, con el where, con los group by y todo, ¿no? Entonces, cuando las consultas devuelven varias filas, es necesario que si tú lo estás guardando en una variable, sea una variable de tipo cursor para poder procesar cada una de esas filas individualmente. Básicamente es por eso que cuando ustedes definían la variable de tipo row type, ahí en el ejemplo ustedes podían ver que se limitaba a que te devolviera un solo registro. ¿Por qué? Porque no estábamos implementando en ese momento una variable de tipo cursor. Ahora, si hacemos ese tipo de variable combinado con un cursor, ya podemos hacer una consulta que te devuelva n cantidad de registros, porque eso se va a guardar en el cursor y después tú el cursor lo vas a poder ir recorriendo a través de un ciclo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder entonces manipular un cursor? Bueno, básicamente tenemos tres pasos básicos, que son los mismos pasos de lectura de archivo o de manipulación de apuntadores, programación 1 y programación 2. Abrimos el cursor, apuntador o archivo. Realizamos la lectura o el ciclo para manipularlo a través del fetch y luego cerramos el cursor para liberar la memoria. ¿Okay? Entonces, es el mismo concepto de archivos y apuntadores. Abrimos, recorremos, cerramos. Básicamente tres sencillos pasos. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, una billetera virtual, ¿verdad? Y la billetera virtual nosotros queremos o tenemos una tabla que se llama billetera que tiene el ID, que es la clave primaria, y el consumo, que es la columna en donde tienes guardado lo que estás consumiendo en la billetera. ¿Ok? Entonces, luego tienes una segunda tabla que es la misma tabla billetera, pero acumulado. ¿Cuál es la única diferencia de esta tabla? Que aparte de la clave primaria y el consumo que generas en la billetera, aquí deberías tener una columna o un campo que te indique cuál es el saldo que estás acumulando, pues, que estás gastando, que estás consumiendo. ¿Ok? Entonces, nosotros insertamos acá, sí, adelante, Ileana. ¿Levantaste la mano? Perdón, profe, se me fue. Pensé que era- Ah, ok. Vale, no te preocupes. Entonces tenemos las dos tablas y luego acá tenemos la transacción, en este caso de inserción sobre mi tabla billetera de 1000, pongamos esto que son bolívares, 1000 bolívares, 2000 bolívares de consumo, perdón, de aumento en la billetera y de crédito y 5000 de débito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo estoy insertando en mi primera tabla. Entonces, ¿qué va a hacer el cursor y cómo, para ir explicando cómo se va definiendo? Declaramos en el cuerpo del PLSQL una variable cValores de tipo cursor y colocamos aquí el is para luego definir el query que va a contener este cursor. Es decir, cuando tú defines una variable de tipo cursor, él está esperando que le digas, ah, bueno, chévere, ¿en qué query quieres que sea yo el cursor? Entonces tú le vas a poner aquí el query. Select asterisco from billetera. Aquí tú le pudiste haber puesto select consumo from billetera, where, group by, todo lo que tú quieras poner en el select para que el resultado lo guarde en un cursor y luego fila a fila puedas manipular ese resultado que te devolvió ese query que está dentro del cursor. ¿Ok? Entonces aquí es sencillo, aquí básicamente un select asterisco de todos los registros que tiene billetera me lo va a guardar en cValores. Luego voy a definir una variable tipo o con el nombre registro tabla que va a ser del tipo fila de billetera, tipo row type.
y luego voy a definir una variable entera que se llama variable. ¿Ok? Entonces, aquí comienzo lo que sería la manipulación del cursor. Hago mi begin y end y le digo, mira, mi variable, que es la que define acá y es la que va a llevar la suma y el consumo, le vas a poner inicialmente 0. Luego, arriba ya yo había definido el cursor sobre este query y ahora ¿qué tengo que hacer? Abrirlo. Abro el cursor, OpenSeo valores y después de abrirlo, ¿qué es lo que tengo que hacer inmediatamente? Pues recorrerlo. Entonces, hago fetch cvalores y le digo que por cada fila que recorras en el resultado que tiene este cursor, que es el resultado del select, tú me vas a guardar ese registro en donde estás parado en la variable registro tabla. Y registro tabla es de tipo billetera row type. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a hacer para ir recorriendo este cursor hasta que terminen todos los registros que te devolvió el select que tiene ese cursor? Vas a definir un while, un ciclo. While cvalores exista. Esta es la forma de decir si existen cvalores. Si existen, básicamente vas a hacer un loop. ¿Y qué vas a hacer en el loop? O dentro del loop, digamos, la lógica para procesar esos registros que te devolvió la consulta o el cursor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que cada vez que tenga un consumo, él me guarde en la siguiente columna el saldo que me va quedando o que va consumiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro la variable, que la tengo en 0, le asigno lo que tengo en la variable, más el consumo que realizaste en el registro en el que estás parado en ese query, en esa tabla. Luego que tengo esto, que sería el saldo acumulado en la variable, inserto sobre billetera acumulado, que es la segunda tabla, justamente el ID en el registro donde estoy parado, el consumo del registro en donde estoy parado, de ese resultado, de ese result set, y la suma de lo que tengo en mi consumo. ¿Ok? Luego vuelvo a hacer fetch, valores, into, registro tabla para volver a entrar en el ciclo, ¿ok? Del while. Esto lo va haciendo desde el inicio del cursor hasta que finalice. Luego lo que hago es cierro el ciclo y cierro el cursor. Y eso básicamente, ¿qué va a devolver? Bueno, va a devolver, fíjense que yo tenía acá en mi billetera 1000, 2000 y menos 5000. Acá tengo consumo 1000, 2000 menos 5000. Entonces, ¿qué está haciendo el cursor? Cuando yo consulto mi segunda tabla que se generó o que yo completé por el manejo del primer cursor de la billetera. Fíjate, aquí tengo el consumo 1000. Entonces, ¿cuál es mi acumulado? 1000. Después consumí 2000. ¿Cuál es el acumulado del consumo? 3000. Aquí pongo 3000. ¿Por qué? Porque es 2000 más 1000. Ahora, luego consumí menos 5000. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 3000 menos 5000 menos 2000. Y lo coloco en acumulado. Entonces, básicamente esta es la utilidad del cursor que te permite ir recorriendo registro a registro para tú hacer operaciones que dependen de otros registros. O sea, en este caso, este valor que está acá de 3000 viene debido al saldo que tenía antes, que son los 1000 y los 2000 que estoy consumiendo. El de 5000 igual, vienen de la suma de estos dos, que sería 3000 menos 5000, me quedaría menos 2000. Entonces, esta es realmente la utilidad de ese cursor, que puedes o te permite recorrerlo registro a registro más allá de un conjunto, porque si ustedes tuviesen que hacer esto solamente utilizando queries, de verdad que les digo que esos queries, si lo pudiesen hacer, serían una locura y sería muy engorroso porque tendrías que hacer subconsultas por todos lados, el desempeño no sería el mejor, mantenerlo también
es complicado porque a lo mejor lo que tú trataste de hacer ahí no todo el mundo lo va a entender. Entonces, realmente es muy, muy complicado hacerlo de esa forma y esto es una operación básica. Si estamos hablando que queremos hacer una operación más compleja, a nivel de solamente query se vuelve inmanejable. En cambio, con los cursores, tú lo puedes hacer de una manera mucho más sencilla. Puedes tener recorridos en abanico, recorridos en diagonal, cualquier tipo de recorrido que has hecho como en las materias de programación, tanto, bueno, en este caso programación 2 con el tema de los apuntadores, ¿ok? Profe, una cosa. Em, Sí. yo en la práctica de hacer Procedure hice algo parecido a esto, que era era un ciclo for, pero en cada iteración hacía un select y con el ID de la I. O sea, por ejemplo, de cada iteración, en la iteración uno buscaba el select con ID 1, luego el select con ID 2, luego el select con ID 3. Pero supongo que hacer un cursor habría sido más eficiente porque no tienen que hacer un select en cada iteración, sino que hace un solo select y luego lo recorre desde la memoria RAM. ¿Eso es Pero así? cómo lo hacías tú? ¿Puedes volver a comentar? Que me perdí un poquito porque me llegó cortado. Era como un for each. O sea, en cada iteración del ciclo, Ok. eh, ah, hacía un query. En cada iteración hacía un query diferente con una idea diferente. Ah, claro. Sí, eso es complejo porque, o sea, a nivel de desempeño estás consumiendo y haciendo uso de recursos cuando realmente no lo necesitas hacer con la implementación, por ejemplo, de los cursores, ¿ok? Ok, ok, gracias. Pero todo esto, digamos, nada de estos contenidos es aislado. O sea, aquí todo lo que estamos aprendiendo se puede combinar. Tú dentro de los triggers puedes tener store procedure. Dentro de store procedure tú puedes implementar cursores, variables row type, variables type. Este, en un trigger de ML o de DL o de sustitución puedes tener adentro cursores. Dentro de los cursores, por ejemplo, acá en el cursor, a ver, acá en el cursor, adentro del ciclo, tú en este ciclo puedes llamar a procedimiento o puedes hacer insert y a lo mejor este insert sobre billetera acumulado, tienes un trigger sobre billetera acumulado que te activa otra cosa. Entonces, todo se va concatenando, todos los conceptos y conocimientos, la idea es combinarlos para generar de la forma óptima la solución a ese problema. Si yo te digo, por ejemplo, un requerimiento y tú tienes que guardar en una variable más de un registro, porque obviamente esa tabla te va a devolver más de un registro, entonces tú tienes que obligatoriamente hacer o manipular el resultado con un cursor para luego hacer otra validación registro a registro, si es lo que quieres hacer. Ahora, si es una variación única, a lo mejor te puede funcionar que no tengas que definir el cursor, sino simplemente lo trabajas con una validación en el conjunto, con el where o con el group by o con lo que estés haciendo, y luego llamas a otro store procedure que le pases un parámetro o haces una función y llamas a la función dentro del query, por ejemplo, la función de cálculo de edad, que eso al tú ponerlo en el select también lo hacía registro a registro, es decir, no es que lo hace registro a registro, pero lo va a hacer por cada uno de los registros y te lo va a devolver como un result set, ¿sí? Ok, ok. Profe, otra pregunta. Si yo creo un TDA, luego dentro de un store procedure puedo crear una variable que sea de ese tipo. De ese tipo TDA creo que yo creo. Sí, por supuesto, también lo puedes hacer. Ah, bueno, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? Profe, una cosa, Te aló. escucho como cortado. Entonces el internet, lo que pasa es que se me dejó de compartir la pantalla.
Perdón, Para hacer internet que está mal. no te escucho. Si lo puedes poner por chat, por favor. Aló. Profe, sí se le escucha, pero a la persona que está hablando no hablo más. Ah, y por el chat no hay nada, ¿no? No, tampoco. Bueno, ¿algún otro comentario, duda? No. Ajá, con respecto a las prácticas, proyecto, parcial, ¿algún comentario o duda? Ahí va. Profe, yo le había dejado unas preguntas por el chat, no sé si las puedo ver. Ah, fíjate que no, para ver. Pero por este chat, Por el chat de la materia, eran como tres o cuatro. ¿cuándo las enviaste? Las envié hace 2 días o ayer, no me acuerdo bien, profe. Oye, qué raro, no tenía nada pendiente. Si quieres, vuélveme a reenviar, porfa, porque no vi nada más allá de lo que ya te había respondido. Sí, o sea, fue como uno o dos comentarios antes de lo que puso José del grupo. Ah, ok. Bueno, ahorita cuando terminemos las veo y te respondo. Vale. Ajá, con respecto al parcial, ninguna duda. Para el parcial, usted nos había dicho que era modelar, y las prácticas como base, o sea, pero ¿hasta qué punto se evalúa la parte del modelado? Porque usted nos había dicho que no hay como que uno que esté bien y otro que esté mal. Mira, el modelado básicamente se trata de lo que ustedes hicieron en Basatos 1, que sigan las mejores prácticas para el diseño de entidad-relación y en este caso para el tema del contenido de la materia de Basatos 2, bueno, que los requerimientos que vienen después los puedas implementar haciendo el uso de store procedure, funciones, triggers, lo que sea que vayas a utilizar según el modelo que tú definiste. ¿Ok? Entonces, que el modelo te dé soporte para que tú puedas hacer todos esos requerimientos que vienen después, que son básicamente validaciones de lógica de negocio, requerimientos, etcétera. Pero todo está desde el lado de la base de datos. Entonces, el modelo debe seguir las buenas prácticas de normalización y debe ser compatible para poder generar validaciones a través de triggers, funciones y estos procedimientos de una manera sencilla. Ok, porque, profe, una de las preguntas que yo había hecho, o sea, en la lista de preguntas, era que, a ver, nosotros como grupo, cuando estábamos diseñando el LR para el ¿Ok? proyecto, como que caíamos mucho en lo que es base de datos uno, o sea, en el muchos a muchos, tratando de cumplir con todas las reglas de negocio, pero partiendo de la premisa de que es modelado con respecto a vistas, es decir, que es lo que nosotros vamos a mostrar. No sé si estamos cumpliendo bien con eso, o sea, porque caemos mucho en tratar de cumplir, pero desde el lado de base de datos uno. Porque yo, acuérdense que yo también estoy viendo su electiva y en el modelo que hicimos en su electiva es un poco diferente.
y es porque yo estoy trabajando con chamos que ya vieron base de datos 2, entonces ellos como que son más concisos a la hora de hacer las tablas. Solamente guardan lo que van a mostrar. En nuestro caso no. En nuestro caso como que vamos más hacia a las reglas de negocio. Entonces, esa era Claro, una de las preguntas. Pues, pero cuál sería la duda, la duda como tal, cuál es? ¿Hasta qué punto nosotros, a ver, ya, no sería así. O sea, ¿cómo diferenciamos ahí? Pues, porque no es que el primero esté malo y el segundo esté bueno, sino que uno va a ser más fácil de implementar que el otro para esta materia. Claro, pero la pregunta cuál sería, hasta qué punto que no me queda claro. Estoy buscando cómo formularla, pues, realmente. Ok. Déjeme buscar y ¿Tú lo te reenvío por refieres el al chat. nivel de detalle? Sí, O sea, mira, o sea, el porque por nivel de ejemplo, detalle, o sea, por ejemplo, no sé, que yo te mando un requerimiento y a lo mejor tú dices, bueno, yo aquí validé o hice estos checks y a lo mejor estos checks no lo iba a necesitar más adelante. Bueno, puede ser, o sea, a lo mejor no lo vas a necesitar, pero digamos que es una buena práctica que lo definas para tu modelo de base de datos. Ahora, digamos que yo no estoy revisando, o sí estoy revisando, pero el mayor puntaje de la evaluación no radica en el modelo R, porque eso es algo que ya ustedes deben saber hacer. Yo lo que voy a revisar mayormente es el tema, y ahí es donde se va a concentrar el puntaje, el máximo puntaje, es el tema de cómo tú implementas stock procedure, funciones, triggers, haciendo uso de lo que hemos aprendido hasta ahora, con las prácticas, con las clases síncronas, etcétera. Ahora, para tú poder hacer eso, también tienes que tener un modelo bien diseñado para que los triggers lo puedas hacer de una forma sencilla y que puedan dar solución al requerimiento que yo estoy pidiendo en los enunciados. ya. Profe, ya conseguí el mensaje que había mandado. Ahí lo puse por el chat. Pero bueno, nada, o sea, son Ajá, bastantes preguntas. Luego me ok, las puede responder. Pero bueno, vale. básicamente es porque, o sea, en el modelo que nosotros estamos haciendo, muchas cosas son como base de datos uno. Es decir, que a la hora de hacer, qué sé yo, un conteo de personas vacunadas, nosotros partiríamos de las relaciones, haríamos un conteo de las relaciones que esa persona tiene, de eso para sacar cuántas personas están vacunadas. En Claro. cambio, por ejemplo, en el otro modelo que le estoy haciendo referencia, ellos como, o sea, guardamos como que la cantidad y ya, pues, o sea, se inserta cantidad, un valor cantidad. Acá en este caso no, acá en este caso nosotros teníamos que hacer ese conteo. No, exacto, aquí no vamos a tener esos tipos de atributos porque aquí esos son calculados. A lo mejor tú en el otro lo tienes porque a nivel de data warehouse, que eso lo vamos a ver más adelante, a veces es recomendable que tú tengas cierta información precargada por temas de velocidad, pero en el caso de esta materia todo es totalmente calculado. Ok. Igual los porcentajes y todo eso siempre es calculado. Todos los porcentajes, los valores, todo eso es calculado. Ok. Sí, o sea, porque teníamos esa duda de que no sabíamos si lo estábamos haciendo muy bajo la filosofía de base de datos uno y no tanto modelado hacia vistas. No sé si más o menos entiende el punto. Sí, pero esa parte en lo particular sí es así, o sea, es totalmente calculada. Ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta del parcial? Nada, todo claro. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer el parcial? Ajá, el parcial debería ser 1 hora 40 minutos más o menos, 1 hora 45 máximo por ahí. No quieren saber la estructura, cómo es, nada. Sí, pero Bueno, Bueno, sí, pero le podemos preguntar pregunten, eso. por eso está
Por eso insisto con las preguntas. O sea, si no tienen preguntas, bueno, lo dejamos hasta aquí y listo, ¿no? Pero si tienen esas preguntas, bueno, háganlas. O sea, Sí, bueno, no. profe, por supuesto. Ya que la planteó. Ajá. Fíjense, la estructura del parcial, bueno, va a ser una parte de selección múltiple, la parte del modelo, o sea, van a tener un caso y a partir de ese caso van a tener que hacer el modelo, entidad de relación y bueno, la parte de los requerimientos que van a estar después que van a solucionar por trigger, funciones, procedimientos de almacenado, uso de cursores, etcétera. ¿Ok? Básicamente esa sería la estructura del O parcial, sea, ¿no? va a ser como un enunciado de un problema que hay que hacerle el MR y resolver con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Correcto, Ok. correcto. Por eso les digo que es muy importante el tema de la práctica, porque eso te va a dar mucha velocidad a la hora de pensar en una solución, ¿no? Entonces es importante que, bueno, que practiquen y en la medida que practiquen y con lo que tengan que hacer en el proyecto, pues van a tener más habilidades para poder resolver los requerimientos que se van a colocar en el parcial y van a poder aprovechar también el tiempo. Profe, de casualidad, ¿tiene alguna guía de ejercicios o algo así para practicar? Mira, no tengo como tal una guía de ejercicio, por eso es que yo les comenté que, que se las pudiesen hacer ustedes mismos. O sea, a lo mejor puedes utilizar el mismo proyecto. O sea, puedes decir, mira, yo voy a hacer el proyecto, en mi parte de la simulación yo voy a validar tal cosa, o por ejemplo la práctica que yo puse, ese es un requerimiento que a lo mejor tú vas a utilizar en el proyecto. Entonces piensa en el requerimiento como ese y traten de darle una solución por todos los conocimientos que ya hemos aprendido de la materia, esto procedure, funciones o trigger. Y con eso se practica. O sea, a lo mejor parece que es sencillo, pero por más sencillo que sea, si tú lo practicas varias veces y te moldeas a eso, cuando llegas al parcial, a lo mejor el requerimiento que yo te ponga ahí, tú lo vas a ver y vas a decir, oye, mira, esto es demasiado fácil, ¿vale? Eso es lo que uno espera, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la forma de hacerlo. Y profe, si, o sea, si nosotros hemos hecho todas las prácticas o los retos, o sea, ¿eso es suficiente a nivel de estudio? No, porque eso fue lo que yo dije en una clase pasada. O sea, las prácticas son complementarias y ayudan, eso es cierto, pero no te garantiza que nada más por haber hecho las prácticas vas a poder resolver el parcial, ¿ok? O sea, lo vas a poder hacer en cierta medida, pero no es una garantía de que cualquier cosa que te aparezca en el parcial ya tú estás capacitado para resolverlo, porque te pueden aparecer cosas complejas. A lo mejor tú lo haces de una manera que no era, o a lo mejor necesitabas usar el cursor y no lo utilizaste, por lo tanto lo que guardaste en la variable luego con lo que hiciste abajo ya no sirve. Entonces, por eso es que está la práctica separada de la práctica en la materia, que sería el tiempo que ustedes invierten para dedicarle a las cosas que uno está tratando de transmitir en estas sesiones. Ok, profe. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la entrega. Este, A la entrega de proyecto. sí, en la simulación hay que Ajá. colocar específicamente, ejemplo, se implementa este trigger, se implementa esta función. No, en la simulación ese nivel de detalle de cómo hacerlo no, pero sí de qué vas a hacer. Ah, ok, ya. Ok. ¿Alguien más?
Sí, no. Pero yo no tengo más preguntas ahora. No hay más preguntas. Yo no tengo más preguntas. Ok, el resto de las personas, proyecto, ¿cómo vamos con el proyecto? ¿Listo? A mí me falta la parte de esa de... O sea, el diagrama ya está casi listo y me falta explicarlo, pues. Que es como explicar el paso a paso. Ok, ok. Bueno, pónganse las pilas porque eso es hasta el jueves, ¿no? Sí, sí. Sí, profe, o sea, las preguntas que yo tengo con respecto al proyecto son las que le escribí, pues. Pero bueno, así son un poco largas. Ok, vale, entonces apenas pueda verlo, te respondo por ahí. Dale, chévere. Porque sí, es más que todo sobre el tema de la simulación, pues, que tan específico hay que hacer, lo del pseudocódigo y eso. Oye, pero si son preguntas de la simulación, a mí me preocuparía porque estamos a lunes y la fecha máxima de entrega es el jueves. Es Pero que bueno, está nosotros bien. pero, o Ajá, sea, todavía tenemos como que ciertas cuestiones que nos gustaría definir más. ok. Bueno, está bien. Apenas lo pueda ver, te respondo por ahí. Chévere. Listo. Bueno, nada, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para la semana que entra? Estamos en semana, esta es la semana 6, ¿verdad? Sí, la Sí, semana profe. 6. Vamos a ver una cosita acá antes de... Ah, lo que pasa es que tengo acá. Déjame ver acá rapidito, un momento, el plan de clases. Eh, mm, ok. Quiero ver acá rapidito, un momento. La entrega 2 de proyecto, ¿cuándo sería? Ok, examen parcial, semana 6, que esta es la semana 6, pero la movimos una semana, sería la semana 7, la semana que viene. El proyecto, segunda entrega, semana 10. No, hay que necesariamente hacer el parcial la semana 7, es decir, la semana que viene. Sí, porque quería ver si a lo mejor se podía mover una semana para que tuvieran más chance, pero es que si la movemos una semana les va a ir mal en el proyecto porque le van a dedicar menos tiempo a eso. Entonces, la fecha se debe mantener así como está. Ok, listo. Bueno, ¿hay algún comentario adicional o duda? No. Bueno, si no hay Creo que no, comentarios o profe. dudas, si no hay comentarios o dudas, eso sería todo para la sesión de hoy. Me comprometo entonces a diseñar la práctica de cursores. También voy a poner una práctica de triggers para que la vayan haciendo durante el transcurso de la semana. Y bueno, también les sirve para practicar para el parcial de la semana que viene, el día martes, en la hora de clase, a través de módulo 7. Y ok, aquí también quiero recordar, recuerden que cada uno como individualmente hace modelos distintos, ¿ok? Entonces es imposible que yo vea dos modelos entidad-relación iguales cuando está haciendo la corrección del parcial. Cuidado con eso, porque ninguno de nosotros modelamos de la misma manera. Entonces, mucho cuidado con eso, porque además todos los requerimientos dependen del modelo de cada uno. Por lo tanto, no pueden haber ni modelos ni solución de requerimientos iguales porque depende también del modelo. Entonces, cuidado con eso. Nada, muchísimas gracias entonces por su tiempo y cualquier duda, estamos a través de los foros de Módulo 7 y Microsoft Teams. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, profe. Perfecto, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe.
Hasta luego. Eso, respeto luego.